Buenas noches y gracias por estar en Jueves Santo con nosotros. En toda Andalucía y también en otras partes de la península, miles de saetas, cantadas y lanzadas por la voz del pueblo y de la fe, saludan en estos momentos el desfile de los pasos de las procesiones. También nosotros vamos a hacerlo, aunque no con una saeta, sino con músicas que nos vienen del cercano Oriente, concretamente de la tradición chamánica turca y de los sufíes. Enseguida se lo explico. Antes vamos a escuchar al doctor Oruç Güvenç, un apellido difícil que hoy protagoniza nuestro programa, profesor de etnología musical y de musicoterapia oriental en la Universidad de Estambul, y a los dos músicos que lo acompañan. Oruç, buenas noches, gracias por estar aquí y cuando quieras. Muchas gracias. Voy a hacer un cantor de Asia Central y de los Urales. Cuando llega un visitante, explica por qué ha venido, diciendo que antes estaban lejos y ahora ya están cerca. ¿Por qué se explica todo esto? Porque queremos estar todos juntos. Quien no canta y quien no danza desconoce el camino de la vida. Eso asegura un himno gnóstico del siglo II de nuestra era. Yo añadiría que esa persona, la que no canta, la que no baila a solas y en comunión con sus semejantes, desconoce también el camino de la muerte. Y vamos ya con la introducción a este programa de hoy, que tiene un carácter especial, diferente a los que hasta ahora les hemos venido ofreciendo en El Mundo por Montera. Generalmente aquí hablamos no en balde, esto es una tertulia, quizá por los codos y más de la cuenta, pero hablamos simplemente. Hoy vamos a escatimar las palabras y, en cambio, vamos a ser generosos con esa otra forma de lenguaje articulado, acompasado, que es la música y la palabra de la música. Jueves Santo, decía antes y decía bien, el año pasado en tal noche como esta, dedicamos nuestra tertulia a la Semana Santa en Sevilla, pero sucede, quién no lo sabe a estas alturas, que España es país no solo de cristianos, sino también de judíos y de musulmanes. Tres culturas y, por lo tanto, tres religiones, ya que la religión es la matriz de toda cultura. La noche de hoy es noche sagrada y sagrado va a ser también el asunto central de esta tertulia, pero en homenaje al Islam español, a el Andalus, que no ha pasado a la historia, sino que sigue en ella. Este asunto va a vestirse hoy con chilaba y babuchas, no con ropa talar de nazareno ni con capirote de capuchino. Todas las religiones tienen una vertiente exotérica, con X, accesible a las gentes de a pie, y una vertiente mistérica, iniciática, esotérica, con S, accesible solo a quienes quieren adentrarse por los escabrosos caminos del conocimiento y alcanzar al Minotauro en el centro del laberinto. Esa vertiente mistérica se llama gnosticismo en la religión cristiana,
cabalismo en la religión hebrea y sufismo en la religión musulmana. Y no olvidemos que esas tres religiones tienen algo en común: el libro, ya se llame Corán, ya se llame Biblia. Curiosamente, el sufismo se desarrolló con especial intensidad en los dos extremos del mundo islámico, que eran en la Alta Edad Media lo que hoy llamamos Irán y lo que hoy llamamos España. Y en el sufismo, tiene especial importancia la música y el baile, que culmina con esa liturgia de los derviches que es el giro loco o danza circular vertiginosa en la que los bailarines ponen en comunicación la fuerza telúrica de la tierra con las fuerzas espirituales del cosmos y caen en éxtasis, en trance, en nirvana, en satori. Sufí es en parte el doctor Orush, y sufíes son en parte las músicas que interpreta, cuyo origen, sin embargo, es muy anterior al nacimiento de Mahoma. Orush, además de profesor en la Universidad de Estambul, ya lo he dicho, es también psicólogo y musicoterapeuta en el hospital de esa misma universidad. Como musicoterapeuta ha dirigido talleres y seminarios en muchas partes de Europa y de América. En ellos utiliza y enseña a utilizar los métodos tradicionales de la curación por la música, buscando con ella un marco, un contexto, tanto para los procesos terapéuticos en sí mismos como para el crecimiento del espíritu en el pecho y en el fondo de cada persona. Y Horus, personaje de los que no entran dos en docena, también esto lo he dicho, es el protagonista de esta entrega del Mundo por Montera y el epicentro de esta tertulia en la que no vamos a tener contertulios propiamente dichos, sino personas invitadas a participar en una sesión de musicoterapia sacra. Son Pilar Sánchez, psicóloga especializada en psicopatología infantil y miembro del Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, el escritor argentino Mario Satz, judío, al que todos conocemos sobradamente, el psiquiatra José María Poveda, que es también, como Mario, contertulio habitual de este programa, y José Peris Lacasa, aquí a mi izquierda, músico, Premio Nacional de Música, catedrático y director del Centro de Investigación y Promoción de la Música en la Universidad Autónoma de Madrid, y también el hombre, creo, que organizó el primer concierto, la primera actividad pública de Horus y sus compañeros en España. Horus, antes de seguir escuchando las canciones que tú y tus colaboradores interpretáis, y antes también de dar entrada en el coloquio, que hoy será más breve de lo habitual a los demás contertulios, me gustaría que nos aclarases algunas cosas. Ante todo, ¿qué es la música pentatónica característica del arte musical turco? De acuerdo. Se lo puedo explicar. Trabajo en ese sentido. Sabemos que entre diversas notas existen 8 posibilidades. Si empleamos 6 notas en una gama, se llama música pentatónica, porque hay 5 niveles en esta tonalidad. Antiguamente en Asia Central, en casi todos los lugares, existían estas tonalidades, y esto ha proseguido. La música celta también, por ejemplo, o la música inca, la música azteca, también son ejemplos. Y también en África. Y también tenemos la música de Anatolia. Y toda esta música era pentatónica. Tenemos ya algunos ejemplos que podemos encontrar si los buscamos. Cuando fui a Inglaterra, en el centro Queen Elizabeth, conocí a diversas personas. Naturalmente conocí también a Melvin, que era violinista. Hablé también con una persona que trabajaba con niños autistas. Dijo que los niños autistas aprendieron muchísimo gracias a la música pentatónica. Y yo pregunté, ¿qué cosas aprendieron? Ella me contestó, tener confianza. Yo creo que en psiquiatría se trata de 2 hechos muy importantes, porque si los niños autistas tienen confianza, yo creo que pueden comunicarse con otras personas y con la sociedad. Y con mi trabajo estuve haciendo investigaciones y encontré prácticamente lo mismo con la música pentatónica. En Europa también hay una cosa importante, existe una escuela que se llama la Escuela Rudolf Steiner. Y todo el Estado acepta esta escuela. Y se ha dicho que en esta escuela
Los niños tienen que escuchar necesariamente la música pentatónica. Es algo muy interesante de estudiar. También hay instrumentos especiales en esta escuela de Rudolf Steiner. Tenemos un tipo de arpa y una flauta pentatónica también. Se buscó saber lo que existía con la música pentatónica y encontramos que había 7 y 14 frecuencias. Se dijo que era un fenómeno parapsicológico. La música pentatónica es algo parapsicológico para las personas, así se lo resumo. Y luego quisiera añadir algo también. Yo creo que la música pentatónica es algo próximo a Dios. Es una cosa arquetípica. Hay en muchos países diferentes, pero siguen siendo las mismas tonalidades. ¿Y cómo es posible eso? Quizás se trata de una relación con Dios. Esta es una noche en la que todos estamos, o deberíamos de estar, próximos a Dios. Horus, yo he mencionado en mi breve presentación los términos chamanismo turco y del Asia Central y el término sufismo. Me gustaría saber en qué medida tu música responde a estas dos grandes corrientes y también a otras corrientes. Para conocer esta música pentatónica, nosotros presentamos unos cantos y luego podemos examinar las relaciones que existen entre el sufismo y el chamanismo. ¿De acuerdo? Se trata de una canción de cuna para los niños. Su madre desea darle esperanza al niño. El niño va a ir a la escuela después y será científico. Los chamanes hacían algunos movimientos de danza y escuchaban la música también que se hacía por medio de algunos instrumentos y entonces entraban en éxtasis y con este éxtasis poco a poco se consigue llegar a las ciencias exactas porque el chamán acepta que todas las ciencias son relativas. También entra en juego la dimensión tiempo. Si se pasa el tiempo es posible que se llegue a ciencias exactas. Existen naturalmente algunos momentos totalmente diferentes. Para esta relación entre el chamanismo y sufismo es necesario estudiar esta relación con los momentos arquetípicos. Queremos presentar ahora un popurrí con música, cantos y con estos momentos. En este popurrí existe una improvisación. Se trata de un canto hay pájaros que intervienen también. Tenemos una historia de compositores, músicos, y son músicas alegres, cantos alegres.
nocturna o personalité de l'extérieur. Si on trouve une boîte, on fait white soi-même. Sen babam sağdanım, erkeklik aslanım, canım hep şarkıdası, tanıtamadım, yürekten sağdanım, dağlaydı canlarım, özünde ölürüm. Le moment des potes, c'est une signe, une énergie arrive à l'épaule. Bekliyor bağlarları, gözleri bulmadan, ağları sildi, bunu vardı, dünyası bizi bulmadan, ağları sildi, bunu vardı, dünyası bizi bulmadan. Cette énergie arrive à la tête. Kahat kahanatı, kat kahat buğula, biri kahanatı, at buğula. Kahat kahanatı, kat kahat buğula, biri kahanatı, at buğula. Gittilerde yürüyen çok tabi, adını da çakula. Gittilerde yürüyen çok tabi, adını da çakula. Kahat kahanatı, kavrayı kavrayı, katları yazarda yarayı. Kahat kahanatı, kavrayı kavrayı, katları yazarda yarayı. Oynama taşta gülmeydi bu dünya nice yari. Oynama taşta gülmeydi bu dünya nice yari. Après la tête, intuitivité commence, intuition et improvisation. Se trata de la intuición y la improvisación con este movimiento de cabeza. Açma derseni girmişe, yaparsa yarısını bilmişe. Açma derseni girmişe,
Yaşadın gıdayı Bağrında kız parma bir celayı Kompuydum ileri ben sana öpere Kompuydum ileri Kompuydum ileri ben sana öpere Kompuydum ileri Omuzunda kız olsa dizelayı Mekanın arası jogulayı Kompuydum ileri ben sana öpere Kompuydum ileri Kompuydum ileri ben sana öpere Kompuydum ileri Günümdeyken sözünü, canımdayken sözünü Kara kara sözünü, oynayırsa sözünü Seni dolayım mutayım Bizi kaygısın mutayım C'est quelques archétypical moments. Se trata de momentos arquetípicos y con la influencia del Islam vamos a presentarles ahora la danza sufí. Podemos observar las relaciones que existen. Existe una relación muy importante en estas danzas. Estas danzas se hacen por amor de Dios. La danza sufí consiste exactamente en la misma idea. Tenemos un instrumento que se llama rebab, con una membrana de cordero, y este instrumento permitía evitar las cosas negativas y las depresiones. Acompañados por este instrumento vamos a hacer la danza llamada Mevlevi.
symbole entre cette danse. Nous prenons de Dieu la vérité. Con esta danza Nous donnons à Dieu. entra Dios en nosotros y Le symbole de Dieu. nosotros nos entregamos a la humanidad. Es el símbolo. À côté Dios existe siempre y está siempre al lado de nuestro corazón. La segunda danza es la danza Bektashi. cette danse, Esta danza on est volé en Anatolie. existía ya hace 700 años en Anatolia, en Asia Central. Cet instrument s'appelle Este instrumento saz. se llama saz. Retourner à essence, à spiritualité, Esto es la espiritualidad danse et après entre con esta danza. individuelle danse. Se trata de una danza individual. Mihman gelir, mihman gelir, mihman gelir, safa gelir. Ana bacı sema ister, ana bacı sema ister. Bu dünyaya geldim, üryan gezerim. Benim çatal çiftli harmanım var. Benim çatal çiftli harmanım var. Azrail gelmiş can talebede, benim vermeye fermanım var. Benim vermeye fermanım var. Lokman Hekim merhem çalsa yareme, pire varmayınca yoktur çaresi. Şaha varmayınca yoktur çaresi. Günde varsan gelsen şahit kereme, pire varmayınca yoktur çaresi. Şaha varmayınca yoktur çaresi. Kul himmetin eyler hu Allah, Allah. Dikildim darına Allah, eyvallah. Dikildim darına Allah, eyvallah. Çağrışır talipler hu Allah, Allah. Pire varmayınca yoktur çaresi. Şaha varmayınca yoktur çaresi. Cemaat-i Sak katında, Resul-i Ekrem katında Ehl-i Beyt, Şah-ı Velayet ve Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli katında kabul ola, makbul ola, gerçeğe birliğe. Horus, te confieso que, embargado por la emoción, embargado por los sentimientos, embargado por el amor divino, he perdido un poco el control del guión, el control del minutaje, el control del orden de las canciones. No sé si el potpourri que tú nos anunciabas hace un rato ha terminado, porque yo creo que deberíamos de dar entrada a nuestros contertulios antes de seguir con el proceso de tus canciones. ¿Te parece bien? ¿O quieres todavía cantar algo antes de que hablen nuestros invitados? Déjà, je n'ai pas compris exact. No he entendido exactamente.
No, quería decirte que, bueno, ya sabemos que en el sufismo y en casi todo lo importante de la vida, la improvisación cuenta y pesa. En estos momentos estamos improvisando. Te decía que, embargado por los sentimientos que me provoca escuchar esta música y por el amor divino, he perdido el control del guión y no sé exactamente dónde nos encontramos. Si has terminado ya el potpurrí que habías anunciado y podemos dar paso a nuestros invitados, o si prefieres seguir con las músicas. ¿Te parece que hablemos un poco con ellos y que luego sigamos? De acuerdo. Pilar, tú eres un poco la lejana responsable de que este programa se haga y de que Horus esté aquí con nosotros. Y no solo aquí con nosotros, sino también de que Horus haya venido a España, a la península ibérica. ¿Cómo lo conociste y qué sucedió a partir de ese momento? Bueno, pues yo en un verano, en el verano del 88, pues quería irme de vacaciones, como todo el mundo, a algún sitio tranquilo, y cayó un papel en mis manos, de esos de propaganda, en Fuente Taja, y me fascinó. En ese papel se decía que Horus Guben venía una vez más a Torronteras, al pueblo de Guadalajara, y que era una persona que trabajaba en la Universidad de Estambul y que trabajaba música o terapia oriental. A mí el tema de la música, bueno, pues yo creo como Keith Jarrett que no aprendemos música, que somos todos música, ¿no? Y siempre ha sido una parte muy, muy fuerte en mí. Siempre desde que era maestra pues trabajé con niños. Cuando me formé con la mujer del profesor Peris en flauta hace muchos años, en aquellos cursos que había en el ICE de pedagogía musical, pues desde entonces, sobre todo en preescolar, pensaba que era una etapa importantísima y algo muy, muy, muy beneficioso, como decía Horus. No solo lo utilizaban los antropósofos, sino que algunas de otras maestras así un poco atrevida, pues hacíamos cosas. Y entonces me fascinó qué aplicaciones podía tener la musicoterapia o la música oriental. Y yo me imaginé que podía ser una aplicación en ese momento, porque yo trabajaba ya en clínica de niños y había ya tenido un primer niño autista con el cual yo había introducido. Era un niño que llevaba trabajando muchos años en el gabinete donde yo estaba y bueno, con un retraso de lenguaje fuerte respecto a su edad cronológica, pero cuando llegó a mis manos, después de otros terapeutas, pues yo decidí introducir también el ritmo, pero además la melodía. Y aquello fue casi un milagro. En 3 o 4 meses aquel niño pues tenía un desarrollo del lenguaje comparativamente muchísimo mayor que lo que ya había ocurrido. Cuando me encontré esto, me fui así directamente a aquel pueblo y me encontré con las 3 personas que tenemos aquí. Porque Horus y sus acompañantes daban una especie de taller en aquel pueblecito. Horus llevaba ya 8 años viniendo a España a ese sitio. Sin que nos enterásemos casi nadie. Bueno. Bueno, ¿y entonces? Sí, yo ya le conocí allí. Con brevedad, Pilar, que lo importante hoy es la música, como sabes mejor que yo. Y creo que me quedé muy impresionada. A través de ahí ya me comentó el trabajo que se hacía en Londres con niños precisamente autistas y decidí pues seguir un contacto muy, muy directo con él. Mario, inevitablemente tengo que conducirte, como casi siempre, a ese gran palacio lleno de aposentos que es la Biblia. En la Biblia tienen mucha importancia los salmos, y los salmos creo yo que tienen que ver bastante con todo esto. Los salmos se cantaban cuando los fieles acudían al templo, y qué sucedía en el pecho de los fieles cuando pasaba eso. ¿Cuál era la significación? Los salmos se cantan todavía hoy, y los sefaradíes, los judíos de origen español, los siguen cantando. Yo creo que básicamente la Biblia nos dice salmo para el rey David, para tocar en tal ocasión. Cada salmo tiene una hora determinada, un momento determinado, y en todo caso acceder al mundo de la música es dejar por un momento la lógica excluyente del lenguaje, la lógica abstracta del pensamiento, y introducirse en ese espacio vibratorio y solar, como se ve por las ropas de nuestro amigo bailarín, ese color blanco, ese color natural de las vibraciones primigenias, para reestructurar atómicamente el organismo de manera tal que uno pueda acceder a la vida cotidiana con esa batería recargada de la música. Si me permites, yo tengo aquí una especie de rosario musulmán sufí, y me parece que
individualmente podemos señalar en cada cuenta la personalidad visible de cada uno. Y en el hilo, que sería la música, que sería el canto, que sería la salmodia, aquello que nos une. Por lo tanto, sería un descenso al centro de uno mismo para enhebrarse otra vez con esa vibración primigenia que, según dijo el maestro, puede ser azteca o puede ser sufí o puede ser la de los salmos. Cuando uno se olvida y no tiene la música al lado, tiene el rosario, pero si uno tiene la hermosa oportunidad que tenemos nosotros aquí esta noche de escuchar, yo creo que no tengo nada más que decir. José María Poveda, psiquiatra. Parece ser que estas músicas tienen una influencia positiva, y esto se ha demostrado científicamente, no solo místicamente, en casos de neurosis, de depresión, de alcoholismo, de esquizofrenia, de autismo, como ya ha señalado Pilar Sánchez, y de deficiencia mental. Me gustaría que hablaras un poco de esto, de las músicas que estimulan la meditación y la interiorización, de las músicas estimulantes y sedantes, de las músicas antidepresivas, etcétera. Bueno, hoy es un día muy especial para hablar de comunión y comunicación, y precisamente este binomio de personalidad y música es emblemático de lo que queremos significar. Se podría decir de esto tres cosas fundamentales. Una primera, que es la relativa a la no música. ¿Qué pasa cuando una persona es sometida a esa tortura de la sordera, comparada incluso con el gran problema, por ejemplo, de la ceguera? Pues resulta que la imagen que tenemos de los ciegos muchas veces son de personas en las que se puede confiar, reposadas, ecuánimes, y sin embargo, cuando una persona se ve afectada por sordera, parece que es mucho más vulnerable a cosas como la suspicacia, eventualmente casi a la paranoia, muchas veces a la irritabilidad. Entonces resulta como que la pérdida de la capacidad para la música hace a la persona muy vulnerable y la hace tener que ser mucho más cuidadosa con su propia personalidad, con su propio psiquismo, que se le puede desmontar. Entonces esto para reflejar la importancia que tiene el sonido. Ya a un nivel más concreto podemos distinguir dos posiciones. Una, la de las músicas que podríamos llamar de frecuencias lentas y de tempos bajos, que indudablemente inducen a la relajación, que inducen más bien a situaciones de depresión, que son calmantes. Y luego podríamos distinguir unas segundas músicas en las cuales las frecuencias, los hercios, lo primero sería, las músicas lentas eran más las de los tambores grandes, los violines tendrían más de las frecuencias rápidas. Estas músicas de frecuencias rápidas y de tempos rápidos estimulan, llevan a la persona hacia afuera. Entonces habría que distinguir muy claramente entre músicas que llevan a la interiorización y músicas que sacan a la persona hacia afuera. Así en concreto, por ejemplo, nos preguntamos ¿por qué los ingleses llevaban en sus batallones de escoceses a la India o por el mundo gaiteros o unos grupos musicales serios, cuando podríamos decir, bueno, esta es la música que entra y qué tiene que ver, ¿no? Y es que verdaderamente hay músicas que son expansivas, que contribuyen a que el hombre tome más espacio para sí mismo, su propia respiración se termine. Resumiendo esta parte, sería como decir que se ha visto objetivamente que las primeras músicas, las de tempos lentos, frecuencias bajas, hacen que el electroencefalograma vaya más lentificado, se produzcan ondas lentas que eventualmente inducen el sueño, mientras que los ritmos rápidos producen efectivamente modificaciones electroencefalográficas y del corazón, porque no olvidemos que el propio oído es una sofisticación que se produce en épocas muy tempranas de nuestra piel, pero a través de la piel también nos entra esta especial sensibilidad. Me comentaba antes el profesor Peris que en los conciertos en los que la música tiene unos tempos lentos y es grave, la gente al final como que tarda en ese momento de romperse con el aplauso. En cambio, en los conciertos en los que los tempos son rápidos y los movimientos son agudos, la gente incluso empieza a aplaudir antes de que haya terminado el hecho, ¿no? Profesor Peris, mucha gente cree ahora, con este nuevo riquismo que es el europeísmo, que todas nuestras músicas, las músicas ibéricas, vienen de Europa o de por ahí. Y parece ser que no, que muchas de ellas vienen de Oriente y tú lo sabes. Sí. Yo, a ver si puedo resumir, pero antes, con perdón, Armando, sí, perdón. quiero como el maestro es un incondicional de la pentafonía, pues quería decir un par de cosas, porque primero es evidente que la pentafonía es tan antigua que quizás sea una de las primeras organizaciones musicales de sonidos que conocemos. Sabe que no solamente es la antigua Asia, sino 200 años antes de Cristo, en China ya tienen una organización pentáfona tan
tan concreta que a cada sonido le corresponde pues una determinada significación. Ellos entienden que los 5 sonidos o la pentafonía representa la unidad del cosmos, del universo, de la naturaleza y de la humanidad. De tal manera que, por ejemplo, se sabe que fa, sol, la, do, re, aunque a veces se dice que es fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, do sostenido, re sostenido, la realidad, vamos, casi siempre usamos la pentafonía diatónicamente, es decir, sin las teclas negras de un piano. Entonces ya, lo que ha ocurrido es que cada dinastía creía que tenía que cambiar la significación de esa pentafonía en la China antigua. Y, por ejemplo, yo solo le voy a dar 2 cosas que he encontrado hace poco y que me parecen, pensando en usted, interesantes y que supongo que conocerá. Ellos tienen fa, sol, la, do, re. Bien, pues el fa es el centro del mundo, sol es el oeste, la sería el este, do sería el sur y re sería el norte. Pero aparte tienen también Saturno, Venus, Júpiter, Marzo, Mercurio, el año completo, el otoño, la primavera, el verano y el invierno, la vida entera, el viejo ya, la vida al final, el niño, la vida madura y la vida ya muy de una cabeza realizada, por ejemplo. Y tienen el día entero con la nota fa, el anochecer con la nota sol, el amanecer con la nota a, el mediodía con el do y la medianoche con el re. Y luego tienen los colores también. O sea, que tienen, siguiendo este orden, el amarillo, el blanco, el azul, el rojo y el negro. Y tienen incluso una cosa que también la saben ustedes, la carne, los huesos, los músculos, el pelo y la piel. Estaba diciendo el profesor Poveda que por la piel entra incluso las vibraciones, pero pues todo esto no sabemos si no sería ya la primera música terapéutica, porque abarca efectivamente casi todo lo que se puede abarcar con esos 5 sonidos. Pero además, estos 5 sonidos, tengo aquí una nota también que, por ejemplo, Confucio tiene un himno, conocerá que posiblemente sea uno de los primeros himnos pentatónicos de la historia, y 100 años antes que Platón ya había dicho el efecto ético y en materia de educación, de lo cual habla mucho, como sabe, Platón, lo mismo que va a decir Platón. Y es muy curioso que empieza con la nota re, el frigio, con la cual va a empezar también el frigio de Platón cuando habla de lo noble, de los buenos sentimientos para la educación de la juventud. Y en realidad casi todos los cantos marianos, influenciados por Oriente, y las grandes obras de la historia, como es la Novena Sinfonía, como es el Testamento de Bach, el re menor, re, la, fa, re, do, re, mi, fa, como es el Requiem de Mozart. Y canto muy mal, pero usted me dirá luego si qué le parece. A mí es que me parece también una melodía extraordinaria, porque no es fácil hacer melodía con la pentafonía. Usted sabe, profesor Horus, que la melodía nace de la conjunción de grados y la armonía de la separación de grados. La quinta y la cuarta no son los que nos permiten las armonías. Dice el himno, es así: re, fa, ro, ra, re, do, ra, ro, ra, ro, re, la, re, do, ra, ra.
Luego he tomado una nota, si me permite don Fernando, que ya me estoy pasando. Y es que lo que más me ha interesado de la música de ustedes es que están muy cerca del silencio. Es decir, sin silencio no hay posibilidad de recibir, no percibir, recibir el sonido. El que no tiene un silencio interior previo no puede vivir el sonido, ni puede vivir la música. Y ustedes están en el límite cuando cantan y actúan del silencio. Y es lo que más me ha interesado de todo. Yo no sé, Oru, si quieres comentar alguna de las cosas que se han dicho, que nos ha dicho el profesor Peris, antes de que sigamos con la música. Quisiera decir algo. Quisiera empezar por dar las gracias. Para los niños autistas, todo lo que ha contado es efectivamente muy interesante. Es interesante trabajar con la música porque los niños autistas anteriormente buscan otras posibilidades de conversación y estas músicas sin hablar muestran algo, abren algo, alguna emoción, hace surgir. Trabajo también con una niña, tiene casi 16 años, tú la conoces. Ella está empezando a trabajar ahora, esta niña autista. Quisiera darle las gracias por su emoción, porque nosotros también nos sentimos emocionados. Nos gusta poder trabajar hoy en día. Y en psiquiatría hemos encontrado muchas cosas también por la musicoterapia. Con el sistema límbico sabemos que es un centro de emoción. Existen muchas relaciones con los nervios de la oreja, del oído y el sistema límbico. Si tomamos un medicamento hasta que llega a la sangre y para que cambie algo, es necesario que transcurra algún tiempo, pero con la música no sucede lo mismo. De repente, muy rápidamente, las emociones cambian. Se trata de una ventaja. Luego hay otra cosa, hay algunas clasificaciones en la literatura y antiguamente se trabajaba mucho sobre este punto en mi centro, en Estambul y en Viena también, con el señor Garat, y trabajamos muchísimo con la antigua literatura. Por ejemplo, existe una tonalidad, se llama ras, la tonalidad ras. El señor Peris conoce perfectamente esta tonalidad ras. Y se causa así una emoción para tranquilizar el cuerpo, la cabeza, la mente y los ojos. Hemos trabajado con un doctor tratando el cáncer del cerebro en Austria. Hicimos una terapia de 20 minutos con la tonalidad ras y al cabo de 3 semanas pudimos ver que el cáncer del cerebro estaba en regresión. Fue para nosotros muy hermoso porque los médicos estaban sin saber qué hacer, no podían hacer nada más, pero la música sí lo consiguió. Y por eso creo yo que es absolutamente necesario realizar estudios de música oriental. Desgraciadamente en Europa no se conoce mucho la musicoterapia oriental. Y quisiera darle las gracias también por sus explicaciones con esta musicoterapia. Quisiera dar las gracias también al señor Peris, porque he escuchado con mucha atención varias cosas de las que nos ha dicho, pero quisiera decirle también algo. Yo he leído un artículo, en la época china había otra clasificación con la música pentatónica, por ejemplo, teníamos una escala pentatónica, y en Japón también se han realizado muchos estudios con las escalas pentatónicas y hay muchas escalas diferentes, Mio, Ryukyu, Makubushi también, por ejemplo. Se lo puedo mostrar muy rápidamente. Les voy a mostrar algunas tonalidades diferentes pentatónicas.
Shakubushi. Je crois aussi qu'il y a beaucoup de Creo d'interconnexion, mais que hay también tonalidades pentatónicas muy diferentes, pero no necesariamente se conoce, sobre todo en la historia de Turquía, en Asia Central. Estoy trabajando en este punto y si Dios quiere, creo que conseguiré algo y seguiré trabajando en este sentido. No sé si queréis comentar algo de lo que se ha dicho. Yo quería decir una sola cosa y me parece que el tiempo va a dar para bailar, ¿no es cierto? No, nos queda todavía un cuartito No, de quería hora, decir que creo una de yo. las cosas sorprendentes que liga lo que ha dicho el profesor Feliz a propósito de los colores chinos está ahí puesto en ese hermoso tapiz que hay detrás, que también tiene todos los colores que hacían visible cromáticamente la música que oíamos en principio. Y luego, Borús me hace pensar en ese famoso personaje de Fundación Imperio de Asimov, en la cual hay un juglar, que es el que tiene un instrumento de música cromática, de música de color, que es el único que puede cambiar el espacio y el tiempo de los demás personajes. De todas maneras que me parece tan arquetípico este encuentro como leer eso en un libro de ciencia ficción hace unos años. Sí, quizás señalar también que efectivamente no solo la música puede cambiar emociones, como comentábamos antes, pues pasar de la cólera al miedo, del miedo pues a la alegría o a la tristeza, sino que es que además la música puede cambiar el nivel de conciencia, puede cambiar la situación de alerta de la persona. Y en ese sentido, pues cuando hablaba antes Horus de los chamanes, pues es característico muchas veces los sonidos del tambor reiterativos o los sonidos de las flautas, que en algunos momentos pues son capaces de evocar, de movilizar a la persona y centrar su atención de manera muy específica, que hacerle entrar en estados de trance. Y esto es muy característico precisamente pues de esos instrumentos en los cuales hay una reiteración, una repetición, y que son los utilizados muchas veces por los chamanes, precisamente. Y tengo otra observación que he visto, y es que cuando la danza tiene relación con el amor de Dios, toca el rebab y tiene un sonido más grave. Y si no más grave, quizás dentro de este barítono o una tesitura más propia de toda la humanidad, es la media. No es segundo, es grave. Y cuando en la danza, en donde usted ha dicho que era la escritura individual, coge usted otro instrumento que era más agudo, de sonido. Que si esto tiene alguna significación en usar para una danza destinada a la escritura humana el agudo, y cuando se trata del amor de Dios, una tesitura media hacia lo grave. Se ha cambiado de instrumento. ¿Me entiendes? Efectivamente es eso. Toco este instrumento, es algo totalmente tradicional. Yo elijo este instrumento en función de estos hechos. Durante la danza Mevlevi hay algunos otros instrumentos que también se tocan. Además del rebab, tenemos el tambur, el antiguo tancheng también. Es como una arpa. Y los instrumentos rítmicos tocan todos conjuntamente, pero yo prefiero este instrumento para tocarlo yo solo. He encontrado algunas cosas interesantes con este instrumento. Por ejemplo, estas cerdas de caballo tienen todas unas medidas diferentes. Es imposible que suenen siempre exactamente igual. Pueden ustedes observar lo que podemos conseguir. Se ha dicho que existen diferentes naciones, religiones, emociones también diferentes. Pero si las juntamos todas, tenemos una sola voz. Es una significación también del sufismo. Es la música de Dios. También existen símbolos.
Se dice que este agujero, Anset Vilya Septus. en la cabeza tenemos 7 agujeros. Nös var, van Larynx Vilya Nös var. En la laringe también tenemos 9 Antul partes. se bambu, vil. Entre este bambú vacío De egoizm, significa el egoísmo. bariyer, de ego, Y por lo tanto existe una barrera, es necesario con el instrumento vaciar. normalman Vilya jalousie bariyer. Normalmente Mais existen quand diversas c'est separaciones. possible, Cuando se prendre quitan, quelque chose de Dieu. se puede coger Si hay algo de egoísmo, Dios. c'est pas possible Y si hay prendre egoísmo, es absolutamente imposible obtener algo de Dios, acercarse a Dios. profonde base de sufisme. Es una gran base del sufismo también. Para hacer algo de esta manera, para estar vacío, los sufíes preferimos Pendant fasting, hacer el fasting, quitter, porque así salen todas las cosas dentro de nosotros y empieza una armonía, una personalidad armoniosa. avec le Dieu. Y de esta manera entramos en conexión con Dios. Aussi même chose. Y con el Mevlevi sucede lo mismo, con los mismos signos. Cuando hacemos así, tiene que estar vacío por dentro. Si existe algo egoísta, es imposible tener una conversación Mais con Dios. aussi, il n'a pas une spécifique lieu. Pero no se hace en un lugar específico, en una dirección específica, porque Dios existe en todos los lugares. Ese es el símbolo. Cet instrument, Este instrumento avec Bektashi Sema, aussi une évolution de cet instrument. ha ido evolucionando. Déjà existe en l'Asie centrale, Este ya existía en Asia Central y este existe en Anatolia. Se llama Dombra y este se llama Sas. un peu change, c'est 2 corps, c'est 7 corps. Aquí tenemos 2 cuerpos y aquí 7 cuerpos. Esa es la diferencia. Pero aparentemente son casi iguales. Je travaille pour traditionnel, continuation. Trabajo para que exista una continuación en el aspecto tradicional. C'est comme ça. Horus, antes de volver a la música y de terminar con ella, yo quería aportar un pequeño testimonio personal. Yo te conocí hace aproximadamente un par de meses en un concierto que dabas en el Colegio Mayor Padre Chaminade en Madrid. Asistí a un concierto tuyo, estaba en primera fila, sentado precisamente al lado de Pilar Sánchez, y me sucedió un fenómeno muy curioso, que nunca me había sucedido antes en mi vida escuchando música. De repente empecé a llorar. Pero empecé a llorar a raudales. Nunca he llorado tanto y tan bien. Me corrían las lágrimas por la cara y eran las lágrimas más alegres que han salido de mi cuerpo en mi vida. ¿Qué me sucedió? Se me abrió eso que los hindúes llaman el chakra del corazón, escuchando tu música. ¿Hay alguna explicación para este fenómeno? No soy un llorón. Peut-être qu'il y a quelque chose chakra. avec Quizás chakra. haya algo de Par chakra, exemple, je peux efectivamente. montrer à vous Por ejemplo, le puedo mostrar un antiguo libro. en cet livre En este que libro, 200 ans avant, on a écrit 200 años antes, se escribió lo siguiente: existe una relación entre la tonalidad y el quelle cuerpo. tonalité, quel makam, ¿Qué tonalidad? avec quel organe. Relacionada con qué órgano. Se trabajó antiguamente en este sentido. Yo también sigo trabajando sobre este punto. Quizás yo toco justamente y su corazón es el que se ve afectado. C'est possible une petite démonstration. Quizás podemos hacer una demostración. Il y a une ici, il y avait une autre tradition. También existía otra tradición, ¿no? Et aussi avant, beaucoup de Con el laúd central, en Asia Central. Era algo totalmente tradicional on a continué. y en el hospital se siguió utilizando. On a une créativité des sultans deuxième bail. Se tenía una gran creatividad. Hay un canto de las altas montañas también, con la historia de un río que se llama Alflax.
Gündüz bütün bağlarla bekler şakkurat. Umarım gülüsüne bağlar geçten aklına. Hangi bölüm manaldı, asık saçıp yatarsın. Aslan şaktan aslandan, yatsız saçıp yatarsın. Benim gelip şalandı, anadolu'da yuvarlandı. Benim gelip şalandı, askevan kutuvaran. Aynana yelak sular, aynana kapsa anlam. Senden adı düşeni, ular elden tabaklar. Senden adı düşeni, ular elden